Buenas tardes. La verdad que es un lujo ver una audiencia, una sala así como esta. Los felicito porque demuestra que hay un pueblo empoderado y que va a luchar por lo que es suyo. Y esto, sinceramente, es lo que más enaltece una reunión como esta, ¿no? La presencia masiva, la presencia militante, el compromiso y el querer saber y el querer incidir en lo social. Esto es, ninguna duda, el camino para que efectivamente volvamos. Bueno. Antes de meterme con Macri, voy a dar algunas cositas de derechos humanos, porque después de todo esa es mi formación académica y es también mi compromiso de lucha desde mi primera habeas corpus, que fue, hoy no lo quiero decir, en 1966. Con la llegada de Onganía y la detención de los directivos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y debo decir que los derechos humanos son como una droga benigna, porque una vez que uno los probó no se los puede quitar de encima. Bueno, y este es mi caso. Nunca he podido sentir emoción como abogado si no es en la tutela y defensa de los derechos humanos. Divorciar cónyuges, ejecutar pagaré, hipoteca, defender desalojos, lo hago porque tengo que vivir, pero no vibro como ser humano. Ahora, cuando voy a una audiencia oral por un represaliado político, por una libertad por conquistar, ahí sí me siento orgulloso de ser abogado. Hay dos conjuntos de derechos: los civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. En todos los textos se dice, y está bien dicho, que son una unidad inescindible. Es decir, no hay derechos civiles y políticos, sino hay derechos económicos, sociales y culturales, y viceversa. Pero después la teoría social no es tan pareja en esto de la unidad y el carácter inescindible. Empiezan a hablar de derechos humanos fundamentales, que en general se entiende como derecho humano fundamental, que a uno no le corten la cabeza, no se la abollen y no se la enjaulen. Ahora, si se muere de hambre o en condiciones indignas de vida, es una muerte natural. Esto no sirve. Efectivamente, debemos considerarlo a los derechos como una unidad inescindible y luchar de esto de que sean tan exigibles el respeto a la vida y a la libertad como lo es también el respeto al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Todo esto es un conjunto inescindible. Y si todavía los sistemas jurídicos no están adaptados fundamentalmente para la tutela de derechos económicos, sociales y culturales, pues habrá que luchar para adaptarlos. Porque la vida digna no solamente es conservar la cabeza sobre los hombros, sino también tener un nivel de vida acorde con el grado de desarrollo social. Esto tiene que ser además vivido en la dimensión del universal. Es decir, no basta con que lo pida para mí, lo tengo que pedir y reconocer para el otro. Si no, será un mecanismo de autodefensa o de cuidar mis intereses. Pero derechos humanos es reconocer en el otro lo mismo que pretendo para mí. La misma condición humana no interesa. El color de la piel, no interesa su sitio geográfico. Tiene que tener lo mismo que pretendo para mí, si no, no es derechos humanos. Y creo que hay que asumir que los derechos humanos son una dimensión antropológica, es un nuevo ser humano, no es el ser humano del egoísmo, del sálvese quien pueda, sino el ser humano que dice, como fue en la consigna hasta hace poco, la patria es el otro. Esto es vivir y vivenciar los derechos humanos como una conquista. Y ya que digo esto, quiero aclarar, no quiero entrar en debates filosóficos, pero personalmente no soy de los que creen que los derechos vienen porque hay una autoridad divina,
ni porque tenemos una razón universal puesta por esa autoridad divina. Tampoco creo que sea porque un ilustre cientista social se levantó un día e inventó un derecho humano. No. La cuna de los derechos humanos está en la lucha y en el antagonismo social. Por el derecho se lucha, y derecho es aquello que puede ser realizado. Si no puede ser realizado, no es derecho. De manera que debemos tener conciencia de que no nos son dados los derechos, los hemos conquistado, y para preservarlos los tenemos que ejercer cotidianamente. No puede haber un espacio en que cedamos frente al poder del mercado. Derechos humanos es ser conscientes de que somos ciudadanos y que vamos a exigir aquello que nos corresponda. No nos vamos a conformar con menos. Esto es política de derechos humanos. Lo otro son catálogos de derechos humanos. Esto es fantástico. Digo, podríamos decir cuánto hay de nuevo en materia de derechos humanos, convertirlo en ley o cláusula constitucional. Es importante, pero no basta con eso. Para hacer política de derechos humanos hay que asegurar el acceso al derecho y la intangibilidad del derecho. En la medida en que el acceso y la intangibilidad se logren, entonces habremos performado políticas de derechos humanos. Si no, va a ser como poner un cartel en una autopista que dice acceso norte. Está el cartel, pero la obra no se hizo, uno se manda y se tiene en un pantano. No. Acceso significa obra de ingeniería social que pone en conexión la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad. Esto es política de derechos humanos. No meramente carteles, no meramente textos normativos, sino que esos derechos permeen la realidad y modifiquen la calidad de vida de cada uno de nosotros en su existencia material y cotidiana. Esto es derechos humanos. Y estos derechos humanos tienen su expresión normativa más elevada en dos normas del derecho internacional, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, que hoy, desde el 94, son cláusula constitucional. Por lo tanto, norma superior del derecho internacional y norma superior del derecho interno del Estado argentino. Hay una curiosidad en estos pactos. Los dos empiezan con la misma cláusula. Y no es por equivocación, es por énfasis. Los dos textos de derechos humanos comienzan con el derecho de autodeterminación e independencia económica de los pueblos. Derecho de autodeterminación, enseñaba Karel Basak, que fue el primer director de derechos humanos de la UNESCO. Derecho de autodeterminación es como decir derecho a la vida de los individuos. El derecho a la vida de los pueblos es su derecho de autodeterminación. Hablar de autodeterminación e independencia económica es hablar del derecho a la vida de los pueblos. Y esto está consagrado como primera cláusula en ambos pactos, que además tienen un reconocimiento fundamental que va a ser muy importante para lo que aquí vamos a desarrollar. El reconocimiento de que los recursos y riquezas naturales son de titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos. De manera que toda aquella riqueza, todo aquel recurso que esté en territorio de la nación argentina es del pueblo de la nación argentina. Es un bien común de todos los argentinos y como tal debemos preservarlo y exigir que sea preservado. Ya van a ver por qué. Y esta cláusula finaliza los dos pactos diciendo: ningún pueblo puede ser privado de aquello que es esencial para su subsistencia. Es una cláusula magnífica, yo la llamo la Carta Magna del derecho de autodeterminación. Y vaya que esto tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a examinar de seguido, que yo creo que en buena medida también ustedes están acá para ver qué pasa con las acciones judiciales y por qué se han promovido estas acciones judiciales. Bueno, vamos entonces ahora a este otro terreno, pero siempre conservando que el norte normativo para nosotros en estas presentaciones
es ese derecho de autodeterminación e independencia económica. Y no por chupamedia, sino por convicción seria, debo decir que el único presidente argentino que hizo mención diciendo un 9 de julio que no hay autodeterminación plena sin independencia económica fue Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos a necesitar una ley que nos iguale a los hombres y a las mujeres para tener ese Corán. Bien. El título ahora sería El derrumbe institucional argentino, 9 de diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque un fiscal federal y una jueza federal, en lugar de aplicar lo que la Constitución dice taxativamente, claramente, sin ambigüedad ni vaguedad alguna, y lo dice en dos artículos, un artículo del texto y otro de la cláusula transitoria, el día 10 de diciembre es el día de la transmisión del mando. Para todo presente. Bueno, no sé si por el calendario azteca o por qué otra cosa, Dilelo, y lo repitió, dijeron que no, que terminaba el 9 el mandato, y que entonces había que elegir un presidente provisorio. Fíjense qué dislate institucional tener un presidente por un día elegido por nadie para que entregara la banda a Macri y él tuviera el acto como quería. ¿Sí? Los dos muñecos de torta transmitiéndose. Sería una cosa hasta, qué sé yo, motivo jocoso, pero degradar la Constitución para darle gusto a un presidente electo a tener su asunción del mando como él lo quiere y sin que haya alguna figura que lo opaque tanto en la presencia, en el apoyo popular o en el discurso. Bueno, no, tuvo que ser como fue. Pasó. Pero inmediatamente vino una catarata de decretos. Nos ha quedado en el imaginario social como que fueron todos decretos de necesidad y urgencia. No es así. No es así. Es mucho peor. Algunos fueron decretos simples, de esos que el Poder Ejecutivo tiene para reglamentar las leyes de la nación. Y lo hicieron por una perversidad institucional que quiero poner de manifiesto. Que es la de que, como en estos decretos abordaban materias que la Constitución le vela taxativamente a los decretos de necesidad y urgencia, que son la materia penal, tributaria, régimen de los partidos políticos y régimen electoral, le pusieron el título de decreto simple, así no iba al Congreso de la Nación para su control y revisión. Paradigma de esto fue, que para mí es en lo que hace a libertades civiles y políticas lo más tenebroso, fue el decreto que declara la emergencia en seguridad pública. Se giró a la sociedad como un decreto de necesidad y urgencia. Pero cuando 8 días después apareció publicado en el boletín oficial, oh sorpresa, era un decreto simple. Un decreto simple que legisla en materia penal y de procedimiento penal. Vuelvo a decir, materia taxativamente vedada por la Constitución para los decretos. ¿Y por qué digo que legisla sobre materia penal? Digo que legisla sobre materia penal y de procedimiento penal porque establece un protocolo para el derribo de vectores, que tanto puede ser un avión como puede ser un buque. Y ese derribo, particularmente cuando se trata de aviones, es la pena de muerte. Sí, porque no hay mucha alternativa. Si no es muerte natural, es un homicidio o es una pena, pero aplicada por el aparato de fuerza del Estado, sin juicio ni modo alguno de acreditar la inocencia. Es decir, es una pena que opera a priori de la acreditación de alguna infracción o delito posible, que en todo caso tiene en nuestro sistema una pena que nunca es la pena de muerte, porque hemos suscrito tratados internacionales
que vedan reponer la pena de muerte. Y vaya, esto significaría que con este decreto estamos tácitamente denunciando los pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que vedan que la Argentina imponga la pena de muerte. ¿Y cómo es esto de la denuncia? Y bueno, si tuviera que ser conforme a la Constitución, se requiere el voto de 2/3 de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso para salir del sistema del pacto regional o del pacto internacional. Pero Macri lo resolvió con sus escribas, cacatúas togadas, muy sencillamente, diciendo, lo hacemos por decreto y no jode nadie, total, ni se van a dar cuenta. Bueno, en parte tuvo razón. En parte, buena parte de la opinión quedó callada, los jueces no dijeron nada, los fiscales no dijeron nada, entonces nosotros, esto fue en enero, en 1 de febrero pusimos la denuncia. Cuando hablo de nosotros, en este caso concreto, estoy refiriéndome a un elenco que hemos constituido un instituto, Arturo Enrique Sampay, lo hicimos a mediados del año pasado, con la idea de trabajar en un proyecto de una constitución emancipadora, etcétera, sumarnos al movimiento de carta abierta, etcétera. Bueno, las elecciones después nos han hecho dedicarnos a otras tareas, pero tenemos como norte, y creo que es importante en esta etapa, asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional. Cláusula señera que se introdujo en el año 94, que condena la usurpación del poder político, que declara nulos los actos del usurpante, responsabilidad penal y patrimonial imprescriptible y, como frutilla que corona el postre, la descalificación como infames traidores a la patria. Bueno. Llevamos el tema como denuncia a la sede judicial, no tuvimos suerte en el sorteo informático, nos tocó Marijuán de fiscal, el Drácula y el hombre lobo. Ninguno de los dos vio que hubiera ahí delito, que hubiera abuso de autoridad, que hubiera traición a la patria por exceder los límites reglados de la competencia del Poder Ejecutivo. No, desestimaron lisa y llanamente. Pero nos presentamos antes de la desestimación con una entidad de derechos humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para apelarlo y llevarlo al Tribunal Superior. Ahí pasó una cosa tan graciosa que tengo que contársela. Yo presenté a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre con sus autoridades, su presidenta y su secretario nacional. Ellos firmaron el escrito pidiendo ser parte querellante. El juez, que no sé dónde estudió derecho, pero debe conocer otros derechos distintos que yo conozco, dijo, tiene que tener un poder especial. Se confundieron, creyeron que yo iba como abogado apoderado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. No, yo presenté a las autoridades de la Liga y los abogados que habíamos promovido la otra denuncia nos constituimos en letrados patrocinantes, pero no en apoderados. Por lo que tuvo que decirle al juez, mire, en el derecho no hay contrato con uno mismo. Yo no le puedo pedir a la Liga que se dé un poder a sí misma. Ahora, si usted tiene otro texto, dígamelo, pero el que yo conozco dice no va. Bueno, igual nos concedió la apelación. Desde el 17 de marzo el tema está a estudio de una sala de la Cámara Federal, pero en el medio ocurrió algo trágico. Algo trágico. Se aplicó el protocolo hundiendo un buque pesquero en el mar territorial argentino, se supone. 4 tripulantes fueron rescatados por el destructor que lo hundió, aplicando el protocolo, y otros 28 fueron socorridos horas después por otro pesquero chino que estaba en la cercanía. Pudo haber habido una muerte, pudo haberse producido una catástrofe y pudimos haber tenido un entuerto internacional de máxima envergadura. Hasta aquí los procedimientos argentinos en defensa del mar territorial eran acompañar la nave a puerto, decomisar la mercadería, ponerle una multa fuertísima y pagar los derechos de puerto hasta que, satisfecho el pago de la multa, podía partir. Pero nunca
poner en riesgo la vida de seres humanos, de nuestros semejantes, de esto que estamos diciendo, que merecen el derecho a la vida igual que nosotros y que tenemos que respetarlos de la misma manera que si de nosotros se tratara. De manera que ya dejó de ser un debate teórico, retórico. Puede esto provocar un episodio tremendo, tremendo. Entonces, que han reintroducido por este perverso decreto el discurso de la muerte en la sociedad argentina. Y los argentinos no nos merecemos eso. Los argentinos venimos de años de terror, de años de recuperar las libertades civiles y políticas y de considerarnos ciudadanos, como para que venga un mequetrefe a ponernos el discurso de la muerte, porque como todo discurso de la muerte en general opera fuera del espacio normativo institucional de la pena de muerte. Esto es lo más tremendo. Bajo la dictadura cívico-militar había pena de muerte. Solo un fiscal militar, uno, pidió en un caso la pena de muerte y el tribunal militar rehuyó y aplicó una condena privativa de libertad. Pero la muerte operaba en la calle, fuera de todo espacio institucional. Y esto es lo que provoca este decreto, el riesgo de que la muerte vuelva a recorrer las calles de la ciudad, las calles, los cielos y los mares de nuestra patria, ¿no? Porque ese es el territorio en que se aplica este protocolo. El territorio, el espacio aéreo y el mar territorial. Entonces, frente a esto, debemos concientizar, decir que esto es una barbaridad y que no vamos a permitir que esta normativa prosiga en pie. Esperemos que la justicia diga lo que tiene que decir, pero sepamos todos que si no lo dice tenemos que salir a la calle para exigir que se derogue este decreto perverso que reinstala la muerte en la sociedad argentina. Segundo episodio, la negociación con los holdouts o fondos. Alguna cosita elemental de derecho para que todos estemos en igual situación. Cuando un deudor está financieramente estrangulado, convoca a concurso a sus acreedores, les propone una quita, les propone una mora, una baja de intereses, y si logra dos mayorías calificadas, 66% de acreedores reconocidos que le apoyan y 66% del capital del concurso que apoya esta propuesta, el juez lo homologa y se vuelve vinculante para el 100%, porque el juicio concursal es un juicio universal, tiene que ser parejo para todos. Es más, la ley argentina y casi todas las leyes concursales son muy severas. Si algún acreedor obtiene un pago de más, no solamente tiene que devolver ese pago a la masa concursal, sino la duplica en carácter de pena. Bravísimo, bravísimo. Eso lo establece la ley argentina, lo establece la ley estadounidense, que Grisa no conoce. Quiero decirles, si pueden buscarlo, busquen United Airlines, American Airlines en internet. Cuando estuvieron estranguladas financieramente, fueron al concurso de acreedores, superaron por céntimos el 66%, y bueno, ahora están con la flota renovada, volándolo más bien, etcétera, etcétera. Ese es el procedimiento en el derecho. Y al que me venga a decir que hay diferencia entre el derecho privado y el derecho público, le digo desde una epistemología muy depurada, el derecho no joda. El derecho que no joda. Bueno, la Argentina logró el 93% de conformidad de acreedores y cifra similar también superior al 90% en cuanto al monto de los títulos reestructurados. Significa que para cualquier otro que se quedó fuera, la única elección es o sumarse pagando gastos judiciales por no haberlo hecho en su momento oportunamente, o hacer papel picado con su título de su crédito, ¿no? Otra alternativa no tiene. Pero parece que esto no funciona así en virtud del common law, que significa
sistema jurídico del precedente, la ley, no importa. Lo que dicen los tribunales, eso es el derecho, no otra cosa. Y ahí está Griesa, que dice, no, el par y paso significa que la minoría fija qué es lo que se debe cobrar y la mayoría vemos qué hace después. Sí, no es para reír, ya vamos a ver la cita. No. En Argentina, en marzo del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, letra fresca todavía, recibió un caso de un fondo buitre, Clarence Corporation Limited, que vino a ejecutar en la Argentina un fallo favorable que le dio cuando no toma guía. Es decir, vino a verle homologar el fallo y ejecutarlo acá en territorio argentino para que no tenga excusa el Estado de pagarle. Cuando el caso llega a la Corte, la Procuradora General de la Nación, esta otra valiente mujer, para ser tan valiente como él. Alejandra Gil Cavosa mandó un dictamen que es una clase de derecho constitucional, de derecho público, y dijo no se le puede otorgar el exequatur porque ese fallo es contrario al orden público constitucional argentino. La Corte, en fallo unánime, -1, ya vamos, no, se han equivocado de peapa, País firmó. Se ausentó el día de la firma del acuerdo el doctor Lorenzetti. Pero los otros 4 que en ese momento firmaron sin agregarle ni quitarle una coma al dictamen de la Procuradora, lo hicieron propio. Entonces es la cabeza del Poder Judicial la que está diciendo estos fallos de Griesa no son aplicables en la Argentina porque son lesivos de su orden público. Esto es defensa de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentina. Nada cambió desde el 2014 para acá en la Corte. Donde sí cambió, y reforzando este criterio, es en el plano internacional, porque la Argentina empuja y logra una iniciativa internacional de recaudos o principios para la recomposición de la deuda soberana de los países emergentes. 9 principios que ahora inmediatamente los consagró la Argentina en ley declarada de orden público, y 4 meses después hacemos el papelón internacional de tirar por la borda la iniciativa que llevamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, obteniendo una aprobación mayoritaria para pasar a ser los siervos del juez municipal de Trochangosta, como lo definió Zaffaroni, Tomás Griesa, de darle gusto de ir a pagarle el 100% prácticamente, con ganancia de más del 1500% respecto de lo que fue la inversión real. Pero hay todavía algo más ominoso. Sí, todavía algo peor. Así que agárrense a la silla porque ahora no sigo. Y esto lo estoy hablando por experiencia propia, porque hasta el 10 de diciembre del 2015 fui consultor externo de la Procuración del Tesoro de la Nación. Entre esos títulos están 2.500 millones de dólares acaudillados por un personaje tan nefasto como Tomás Griesa, y que es el señor Nicolás Stock, miembro de la Task Force Argentina, es decir, aquella destinada a reventarlo, que para salvarle la responsabilidad a los bancos italianos que le enchufaron a su clientela los bonos ya deposeados, llevó estos títulos no a una de las jurisdicciones que los títulos habilitaban, que eran Nueva York, Londres, París, Roma y Tokio, sino que lo llevó al Tribunal Ciari, que está previsto para diferendos entre empresa inversora y Estado Nacional, no para cobrar títulos de deuda, porque no tiene una jurisdicción compulsiva y es totalmente contraria a su reglamento. Pero como era contra la Argentina, le dieron, no digo declaración de jurisdicción porque no la hay todavía, pero inicial andamiento al reclamo. ¿Y qué dijo Nicolás Stock? Dijo que él representaba 2.500
millones de dólares de 168.000 bonitas, pero no acompañó la documentación. Le dijo, está en la base de datos del estudio que en Estados Unidos lleva adelante este proceso. El CIADI, a instancias de la Argentina, envía un técnico informático, vuelve 3 meses después y le dice al tribunal y a las partes, miren, yo encontré 53.000 acreedores y 5.000 flojos de papeles. Por lo tanto, la cifra no era ni remotamente 2.500 millones de dólares de capital. Bueno, este elenco negociador, capitaneado por Frank Gay y ejecutor Luis Caputo, yo digo, recordando nuestra historia, por un Bill Caputo tenemos una Yuma también. Le reconoció como si hubieran tenido un laudo, como si el laudo fuera una sentencia ejecutoria. Quiero recordarles que la ley de emergencia económica y financiera del Estado, que ha venido siendo prorrogada hasta acá, establece que el Estado, cuando hay un reclamo judicial de por medio, paga cuando hay sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Acá se trata de un inicio de laudo que casi seguro que se va a desistir porque es una payasada, y le han reconocido el 100% cuando el propio técnico informático dice, mire, no son 168.000, son 50 y tantos mil y 5.000 flojitos de papeles, ¿no? Bueno, esto es lo que nuestros negociadores supieron conseguir. Esto es lo que estamos pagando, endeudándonos a una tasa desorbitada. Pero diría que todo esto sería también poco si no fuera que al haberle reconocido a los fondos buitres ese pago totalizador muy superior al de la reestructuración de deuda 2005 a 2010, los reestructurados se nos vienen encima ahora, y entonces la cifra es un piso de 384.000 millones de dólares y un techo, según cómo se computen los intereses, de 500.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente a un año del Producto Bruto Interno, por lo menos hasta el 2015. Esto es endeudarnos por generaciones. Y como no se va a poder pagar, seguramente sobre lo que van a venir, y creo que ahí apunta el tiro, es sobre los recursos y riquezas naturales de la Argentina. Van a venir sobre vaca muerta, van a venir sobre el alimento, van a venir sobre el agua potable, van a venir sobre los minerales estratégicos para el desarrollo informático, que son el litio, tungsteno y el sílice, que la Argentina es pródiga en recursos de esta naturaleza. Ahí apunta la sumisión. Y por eso invoqué los tratados internacionales de derechos humanos, porque todos esos recursos y riquezas son nuestros, titulares del pueblo. Por eso es que los pactos, los tratados, están para algo más que para estar en la vidriera institucional. Tienen que ser una herramienta de nuestra liberación como pueblo y como individuos. Esa es la función de los derechos humanos. No el ornamento institucional, sino palanca para que un bloque social popular, como el que aquí de alguna manera representamos, apropie ese herramental en su proceso de liberación nacional y social. Ahí tuvimos mejor suerte en el sorteo informático. Nos tocó el fiscal Federico Delgado, que es el hombre que ha intervenido desde aquel legendario caso promovido por Alejandro Olmos, pasando por el mega canje y ahora este tercer y nuevo capítulo. Y un juez, diría, de los mejores de la justicia federal, Castaneda. Para mi sorpresa, cuando digo mí, estoy hablando de todos los compañeros que nos rodearon. Quiero aclararles que tiene esa acción judicial, tiene más de 10.000 adhesiones del pueblo argentino, que han firmado planillas, que se han circulado, acción de todo el pueblo, decimos. Para nuestra sorpresa, lo presentamos un día lunes al mediodía. Así es, lunes al mediodía. El martes a media mañana ya tenía dictamen fiscal ordenando la instrucción
y la primera resolución del juez Casanelo disponiendo traer toda la documentación referida a la deuda externa argentina, ¿no? Y estamos en eso con mucho despliegue, y se produjo un hecho también muy valioso que no lo teníamos pensado. Se presentó espontáneamente el señor Hernán Arbizu, arrepentido, que era un CEO de JP Morgan. No sé las razones que lo movieron a arrepentirse, ni lo quiero indagar. El hecho cierto es que se presentó ahí y dijo: señor juez, si usted va a indagar la legitimidad de obrar respecto a los fondos buitres, tiene que fijarse en que esos fondos buitres tienen capitales argentinos, de las sociedades offshore. Y dio el primer nombre: Alfonso Prat Gay. Bueno, yo espero que en muy poco tiempo se esté citando, primero, no porque sea el tramo más grueso de esta negociación, pero que es el más antijurídico, el más groseramente antijurídico, el de los fondos buitres italianos. Le estén citando al procurador del Tesoro de la Nación, el actual, no Angelina Bona, que fue con patriotismo parejo otra mujer, al de Alejandra Gil Carbó, que ejerció la procuración del Tesoro. Va a estar citando a Carlos Balbín, actual procurador del Tesoro, porque cuando fue al Congreso dijo: yo no fui, yo no sé nada, no tengo nada que ver, yo no estuve en la negociación. Pero en el tema del CIADI no se puede escapar, porque el Estado argentino está representado en el CIADI, Tribunal CIADI, por la Procuración del Tesoro, que es el abogado jefe del Estado. Así que no sé, no fui, yo no estuve, no le va a servir. La documentación de la Procuración del Tesoro ya está en el juzgado, y hemos pedido que el funcionariado, que siempre es tan dúctil, ¿no?, mira para qué lado sopla el viento, va bien, bueno, que vaya a declarar, porque ellos estuvieron en las audiencias en que se ventiló todo este reproche de nulidad respecto de la acción encabezada por Nicolás Stone. Y quiero decirles también, si alguno de ustedes tiene la curiosidad o le interesa verlo, está en la página web del CIADI el caso Abaclat y otros contra el gobierno argentino. Yo no le estoy agregando ni quitando un gramo de lo que materialmente tiene. Bueno, estábamos en esta y aparecieron los Panama Papers. Hay tanto para tomarnos un respiro, empezamos a decir, bueno, a ver si un fiscal se presenta, a ver, porque los particulares tenemos la facultad de denunciar, pero los funcionarios tienen la obligación de denunciar, la carga es distinta. Bueno, y ocurrió que se presentó un diputado de la Nación, Diego Martínez, de Neuquén, promoviendo la denuncia, y nuevamente el sorteo informático dio Delgado Casanelo. Nosotros, los del Instituto Sampaio, fuimos convocados por la PROCELAC, que es la Procuraduría con especialidad en delitos económicos. Aportamos nuestra denuncia, que por supuesto es totalmente similar a la de Diego Martínez, pero con una sola pequeña diferencia en la prueba, y es que nos llegó un mail, me llegó al mail mío, de una presidenta de una ONG, también una mujer, que decía que la esposa en litigio del ingeniero Macri, Isabel Menditegui, ha denunciado la totalidad de los bienes en el juicio de división de bienes de la sociedad conyugal, y que tanto la presidenta de la institución como Isabel Menditegui, con algunas garantías, están dispuestas a ir a declarar y contar cómo es el mapa patrimonial de moraleja, no hay peor enemigo que el desconocido. Bueno,
Que viva la compañera 23. En lugar de decir detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada situación hay una trágica. Bueno, ¿qué puedo contarles de los Panama Papers? Bueno, ustedes recordarán que estando Cristina en ejercicio del gobierno, un stop que hubo de regreso de un viaje de Rusia fue en las Islas Seychelles. Inmediatamente el poder comunicacional dijo: va a ver los fondos offshore que tiene, bla, 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 las cuentas secretas, reservadas, porque las Islas Seychelles, además de estar ubicadas a mitad de camino entre Rusia y la Argentina, lo cual hace bastante apta para una escala técnica, también es obviamente un paraíso o guarida fiscal. Bueno, la presidenta llega, se indigna cuando ve las noticias, llama a una diputada, en ese entonces presidente del bloque, Juliana Di Tulio, y le dice: Juliana, hay que abrir una investigación sobre las sociedades offshore. Bueno, trabajamos en esto, un gran experto en fuga de capitales, que es el economista Jorge Gallero, y yo. Para mi sorpresa, yo tenía como así en mi imaginario que serían 120.000 millones lo que serían los fondos argentinos en estos paraísos o guaridas fiscales. Son más de 400.000 millones de dólares. No es el dicho de un economista, por más ilustrado que sea, como es Gallero, sino el trabajo conjunto de Tax and Justice Network, que es una ONG muy prestigiosa, que se dedica especialmente al estudio de este tema. 420.000 millones de dólares, es decir, el equivalente prácticamente de un año de Producto Bruto Interno. No necesitaríamos ningún préstamo, ningún fondo buitre, ningún arreglo bancario, ni pagar comisiones, ni intereses usurarios, si ese dinero estuviera allí donde se produjo. Porque, y vuelvo al pacto, ese dinero se sacó de la explotación de recursos y riquezas naturales de titularidad del pueblo argentino, de manera que acá debería estar. Yo he intentado infructuosamente hasta aquí, lamentablemente, de decir y de propagandizar que en lugar de hacer blanqueos de capitales, que es una forma de decir: muchachos, vengan, le vamos a cobrar menos de los impuestos que deben, le vamos a perdonar, traigan la plata de vuelta, porque parece que esto no genera mucha receptividad. Como el derecho tiene dos técnicas de conducta de motivación humana, una es la idea de una recompensa y la otra es una patada en el tuje, entonces, bueno, optemos por la segunda, la patada en el tuje, y decirle: mirá, o traes lo que tenés, o te vamos a embargar lo que tengas en la Argentina, equivalente a lo que tenés afuera, el cálculo lo vamos a hacer nosotros, y vas a quedar inhibido de por vida hasta que los capitales fugados. Y bueno, empezó el debate en la sociedad argentina, empezaron nuevamente las cacatúas togadas y los economistas, si fueran falta poco, a decir que las sociedades offshore son legales. Me gusta la expresión del doctor Ricardo Nisser, ¿no?, que ha sido ex profesor de sociedades comerciales hace más de 35 años, es titular de cátedra, fue inspector general de justicia. Dice: díganme un objeto lícito de las sociedades offshore. Uno. Nadie ha respondido al respecto. Nadie. Por más que Laura Alonso, el cerebro que tenemos en la oficina de corrupción, salió a decir que son sociedades. No, sinceremos la cosa. Estas sociedades son en lo que hace a la vida pública y comercial para pagar menos impuestos, ir allí donde nadie pregunta además de dónde viene el dinero ni a dónde lo vas a aplicar, con lo cual ahí se circula todo el capital que está dedicado a los peores delitos: narcotráfico, financiamiento de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de drogas, bueno, todo, trata de personas. No hay, es el capitalismo oculto, clandestino, pero que mueve tanto más que el capitalismo visible, en cuanto a cuantía. Y sepan, miren qué triste récord, que somos octavos
en cuanto a fuga de capitales en el escalafón del país. Pero hay algo peor, como digo siempre. Si es en función del número de habitantes, somos terceros. Estamos en el podio. Medalla de bronce de fuga de capitales. Bueno, esa es la cuantía. Bueno, la denuncia que iniciamos en ese momento cayó en uno de esos jueces que nunca investigan nada. La causa está caratulada todavía hoy, Héctor Mañeto y otros, y no sé qué pasará, no sé qué pasará. Le apuesto mucho más a la actual causa que a esta que cayó allí y donde ninguna medida de prueba se ha instado. Inversamente, en esta otra, la de las sociedades offshore, han salido ya medidas de prueba. Se está logrando una interesante base de datos sobre quiénes son los que están incluidos en estas sociedades offshore, cuántos funcionarios hay, etc. Y creo que esta vez alguna respuesta va a haber, porque si bien hay que luchar contra la doble moral y la hipocresía del primer mundo, que dice que vergüenza los paraísos fiscales, pero la mayor parte están en ese mismo primer mundo. Suiza encabeza los paraísos fiscales. El estado de Delaware en Estados Unidos tiene más sociedades que habitantes. Se ve que es un pueblo muy comerciante. Tiene más. Y cada estudio jurídico tiene 300, 400 sociedades con sede en su estudio. Bueno, muy prolífico para la función profesional. Vamos a ver. Lo que sí quiero decir, con esto voy a ir terminando, es que no bien haya una citación a indagatoria de estos funcionarios, además de aquellos que pueden ser removidos por simple decreto, vamos a impulsar el procedimiento de enjuiciamiento y remoción del presidente de la Nación. Esto es delito en el ejercicio de la función pública y de yapa mal desempeño, las dos causales que prevé la Constitución. No se me escapa que tenemos que reunir 2/3 al momento de elevar la acusación en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que instruye el sumario, y 2/3 en Cámara de Senadores para que dicte un laudo de remoción, una sentencia de remoción. Pero yo me atengo a aquella frasecita de Carlos Marx: cuando la sociedad se propone algo es porque ya están dadas las condiciones materiales para su ejecución. Si vamos a esperar a tener los 2/3, no la vamos a empezar nunca, ¿no? No, hay que arrancar. Ya después los otros, cuando vean que es insostenible, ya van a ver que va a haber una curiosa unidad de nuevo del bloque, van a aparecer cosas raras. Ustedes saben, sí, el león es otro caso raro, porque dicen que aparece cuando hay mucha presión. Bueno, así va a ser también eso. Cuando aparezca la presión ya vendrán los cambios en la cabeza. Pero esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. No hay que ponerse a contar los votos. Hay que mover lo que hay que mover. Y después, ven, en el camino se irán juntando. Si vamos a esperar a tener los 2/3, no lo vamos a hacer nunca. Y yo creo que este país se merece otro gobierno. Lo digo todo. Yo abomino, sinceramente, abomino, y aunque le toque a gente a veces que puede ser cercana, de esa frase: si le va bien al gobierno, le va bien al gobierno. Este es el sofisma más grande que se ha inventado en la historia universal. A este gobierno le está yendo muy bien porque está haciendo todo lo que quiere por decreto, está beneficiando a los sectores a los que pertenece, está ampliando la base de negocios, etcétera, etcétera, está entregando nuestra economía. Le va fenómeno, pero al pueblo no le va. Al pueblo le va cada vez peor. Entonces, dejémonos de hacer que somos gentlemen, que decimos no, que le vaya bien, esta es la democracia. No, no. Esto es el entierro de las instituciones y el entierro de la economía, y ante eso tenemos que responder. No podemos quedarnos esperando que baje
un caballo alado, que se y nos lleve a otra situación. No, somos nosotros. Nuevamente somos nosotros. No, no. En la calle. O sea, no hay otra receta que movilización y medidas institucionales como esta. No hay otra receta. Ahora sí voy a concluir. Cuando bajo la dictadura presentábamos habeas corpus y habeas corpus y habeas corpus, un día presenté uno colectivo, así por todos los detenidos que del Poder Ejecutivo, eran 3.960. Me volvieron loco, hubo que crear una secretaría especial, pero lo dividieron caso por caso. 3.000 recuperaron la libertad. Pero cuando lo inicio, que se abrió también a la firma de todos los abogados que quisieran patrocinarlo, acompañarlo, etcétera, muchos decían, pero ¿para qué haces esto si no te van a dar bolilla? No te van a hacer caso. Mira, esto es lo que hay que hacer. Si me hacen caso, no queremos. Y bueno, hubo 3.000 que recuperaron la libertad en función de que el juez le decía al Ministerio del Interior, larga porque es insostenible la situación, ya fue juzgado, condenado, cumplió pena y sigue estando a disposición del Poder Ejecutivo. La causa empezaba con Anguita, porque estaba por analfabético, y terminaba en Zamorano, en la Z, de Anguita a Zamorano. Bueno, ahora no sé si vamos a lograr todo lo que yo he contado acá, no sé, pero eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Ninguna duda. Y cuanto más se sumen, ya también en esta acción muchos abogados dijeron que si le sacábamos lo de traición a la patria y dejábamos nada más que malversación y violación de los deberes funcionarios, firmaban. Someternos a un poder extranjero es traicionar. Y como empecé con los tratados internacionales de Naciones Unidas, voy a terminar con ellos, diciendo que la búsqueda, la brega, es por un ser humano, y agregaría un pueblo, libre respecto del temor y libre respecto de la miseria. Este es nuestro cometido.